El desierto de Nuevo México siempre ha tenido un silencio extraño, como si la arena escondiera secretos que nadie debería de escuchar. La madrugada del 2 de julio de 1947, un relámpago cortó el cielo sobre Roswell. No era un rayo común, fue una luz opaca, circular, silenciosa, que se movía de un modo imposible para cualquier aeronave conocida. Minutos después, un estruendo seco sacudió los ranchos cercanos. Algunos residentes salieron al porche, creyendo que un meteorito había caído en medio de la tormenta. Nada fuera de lo común. Otros despertaron con la sensación de que algo más había pasado, algo no humano. Acababa de entrar en la historia moderna. El viento arrastraba un olor metálico, como si hubiera algo quemado flotando en la noche. Era el comienzo del incidente más famoso en la historia de los ovnis. Roswell. La noche del 2 de julio, varios testigos en Roswell, Corona y White Sands afirmaron ver una luz en zigzag, cambios de velocidad imposibles, un objeto brillante que descendía, un destello final tras la caída. Entre ellos estaban William McBrazel, ranchero de su rancho como tal, tenía el nombre Foster Brazel. No le dio importancia hasta el día después, cuando encontró restos esparcidos en su propiedad. Al día de hoy los conocemos como metamateriales y residuos que encontró básicamente en el suelo. El lugar era silencioso, demasiado silencioso, como si animales hubieran evitado la zona. El 3 de julio, Brazel llevó a pastar a sus ovejas. Fue entonces cuando vio el campo cubierto de fragmentos, tiras metálicas muy delgadas, trozos de un material ligero, pero irrompible. Como si pusieras una varilla, una pequeña varita de metal, que normalmente nosotros entendemos que podría doblarse o tras diferentes flexiones romperse. No se inmutaba de ninguna forma. Varillas con símbolos similares a jeroglíficos, hojas de lo que parecía ser láminas flexibles, pero no quemadas. Algo parecido a hilos metálicos extremadamente fuertes y resistentes. Brazel intentó doblar uno de los fragmentos. No pudo, intentó quemarlo, no ardía, intentó cortarlo y ni una muesca. Él mismo lo describió como algo que nunca había visto en toda su vida. Esa misma tarde decidió llevar parte del material a la oficina del sheriff Wilcox. El sheriff Wilcox, al ver los restos, contactó a la base militar más cercana, porque claramente era algo extraño y algo que él como sheriff no podía manejar. La base aérea de Roswell, hogar del 509 o del 509 grupo de bombardeo, de única unidad en el mundo con armamento atómico en ese momento. No llamaron a cualquier equipo, llamaron a un equipo especializado que conocía esos aspectos en específico. El mayor Jace Marcel, oficial de inteligencia, fue enviado al rancho junto al capitán Sheridan Cabot. Marcel quedó impresionado con lo que ahí se encontraba. El material parecía metálico, pero no pesaba nada. Algunos fragmentos recuperaban su forma original, como si de goma o de una liga se tratara, pero rígida. Había piezas parecidas a vigas reforzadas, pero livianas como papel. Todo parecía estar diseñado con un propósito no extraterrestre. Recogieron los restos durante horas y los trasladaron a la base. El 8 de julio de 1947, el oficial de prensa de la base, Walter Haut, emitió un comunicado histórico. El ejército ha capturado un avión en forma de platillo. Fue oficial este anuncio. Era la primera vez que una institución militar admitía públicamente la recuperación de un platillo volador. La noticia claramente explotó.
Periódicos locales lo publicaron, agencias nacionales lo replicaron. La gente comenzó a llamar a Roswell el lugar del primer contacto. Por 24 horas el mundo creyó que no estábamos solos. Solo un día después, el ejército se contradijo. Porque, pues, es mucho más fácil decir que se equivocaron, que nunca pasó, a tratar de investigar o excusarse. El general Roger es la pronunciación correcta, Roger Ramey, convocó una rueda de prensa en Fort Worth y mostró otros restos. Según él, eran de un globo meteorológico. No eran nada similares a lo que anteriormente se había descrito por los testigos que estuvieron ahí, así como los oficiales que en su momento atestiguaron eso. Tenía una caja de madera, tiras de papel aluminio común, un radar de reflector, nada parecido al descrito por Marcel. O sea, una burla a lo que ya se había encontrado. Ramey aseguró que Marcel se había confundido. De pronto, los testigos dejaron de hablar. El ejército recogió todos los restos restantes. El rancho fue cerrado durante días. Brazel desapareció mientras lo entrevistaban en la base. La prensa dejó de reportar el tema. El caso quedó oficialmente cerrado, pero no para quienes lo vivieran, porque no es cualquier cosa. Era algo fuera de lo que ellos conocían, algo fuera de lo normal o de lo común. En 1968, el físico Shannon Friedman localizó a Jesse Marcel. Era ya un hombre mayor, ya habían pasado años. Lo entrevistó sin cámaras, sin medios, sin presión militar, buscando una charla casual y que claramente él soltara la sopa. Añadió detalles, el material era indestructible. Nunca había visto símbolos como los que tenían las vigas. El ejército lo obligó a posar con restos falsos y él sabía que era una mentira. Le dijeron que por seguridad nacional jamás debía contradecir la versión del globo. ¿Fue una advertencia o fue una amenaza? Yo creo que fue más una amenaza. Esa declaración reabrió la investigación casi 30 años después. Mucho tiempo. Ya sin restos frescos, ya seguramente con la tierra movida. Pero seguía vivo, porque claramente no se había cerrado. Y los testigos entendían que esas pruebas que habían obtenido, que habían vivido y lo que habían visto era irreal a comparación de la versión que el mismo ejército les hizo publicar a los medios. Aquí comienza la parte más controvertida. Varias personas aseguraron haber visto bolsas selladas siendo transportadas. Ha pasado muchas veces, en algunos otros casos. Este en particular, Roswell, creo que es uno de los más sonados y veremos muchas similitudes en algunos otros casos que muy seguramente ustedes también conocen. Carros militares moviéndose de noche, olor fuerte a carne quemada, como si algo orgánico se hubiera quemado allí. Camiones llevándose algo de forma urgente, como si no quisieran que nadie más, aparte de los que ya habían visto, se enteraran. Un hangar sellado en la base de Roswell fuertemente vigilado. Algunos testigos mencionaron cuerpos pequeños dentro de las cajas. Cuerpos pequeños dentro de las cajas. Otros aseguraron ver formas humanoides con cabezas grandes, piel grisácea y extremidades delgadas. ¿Qué podríamos aventurarnos a decir con esto? Seres grises, como los que nosotros conocemos actualmente. Aunque esta parte está llena de contradicciones y leyendas urbanas, aparece repetidamente en documentos, entrevistas y memorias de residentes locales. Varios testigos militares señalaron que los restos posibles de cuerpos fueron llevados al hangar 84, también llamado hangar P-3. El hangar 84 también tiene un tema, es bastante extenso, pero del cual
Podemos hablar en futuras, en algún otro capítulo, porque sí que lo necesita. Este hangar fue cerrado al público durante horas. Quienes estuvieron cerca dijeron escuchar maquinaria moviéndose, órdenes apuradas, puertas selladas, un tráfico inusual de personal de alto rango, como si solamente oficiales y personal calificado, por así decirlo, tuviera acceso a ese tipo de asuntos muy clasificados y de alto nivel restrictivo. El material fue transportado posteriormente a Fort Worth, Wright-Patterson Air Force Base y, según rumores, instalaciones secretas de investigación. Aquí es donde nacen las teorías sobre la autopsia extraterrestre. Hay varios videos sobre toda esta información, sobre todo este tema, autopsias y entrevistas, y me gustaría indagar sobre ella. Es un tema bastante largo, simplemente diré que cuando las cosas las pones de manera pública para que todo aquel que le interese lo pueda ver y le parezca algo fantasioso, es la mejor manera de ocultarlo. Días después del incidente se observó actividad inusual en la base aérea de Roswell. No era habitual médicos militares especialistas en traumas y personal científico que fueran convocados de urgencia sin motivo claro. Varios testigos afirmaron ver ambulancias entrando al hangar, equipo médico que jamás habían visto antes, tal vez más avanzado, o nuevos protocolos. Camillas cubiertas, guardias armados en cada acceso y orden de no acercarse al perímetro. Uno de los testimonios más citados provino de la enfermera Naomi Self, nombre que aparece en documentos y entrevistas, pero cuya identidad sigue en debate, si realmente es real o no. Sin embargo, hay documentación sobre esta entrevista. Según los reportes, la enfermera fue llamada al hangar después de que los restos fueran recuperados. Según diversos testimonios recopilados entre 1947 y los años posteriores, lo que se encontró en el lugar del impacto no eran simples restos metálicos. Varios residentes aseguraron ver pequeñas bolsas de lona con objetos alargados dentro, cuerpos cubiertos parcialmente con mantas verdes, siluetas humanoides, extremidades delgadas y cabezas grandes y sin cabello. Algunos soldados entrevistados entre los años 80 y 90 describieron los cuerpos con características similares a una altura estimada a las características de los grises, de entre 1 metro y 1,20 aproximadamente. Cabezas desproporcionadas al cuerpo, piel de tono grisáceo, ojos grandes hundidos o cubiertos al momento del transporte, trajes ajustados o texturas suaves adheridas al cuerpo, como si fuera un biotraje o algún exotraje. Uno de los testimonios más influyentes proveniente de Glenn Dennis, empleado de la funeraria de Bayard en Roswell. Dennis contó que recibió una llamada de la base. Y cito: ¿tienen ataúdes pequeños, herméticos, para cuerpos de entre 1 y 1,20? ¿Puede preparar químicos que eviten la descomposición rápida de tejidos poco comunes? Esto ya es bastante raro. Y esto es algo que él mismo confirmó y siguió confirmando el resto de su vida. Poco después, Dennis fue convocado a la base para una consulta informal. En la zona médica vio olor fuerte desagradable, bolsas con material biológico, médicos discutiendo sobre un accidente aéreo no convencional. Claramente no era convencional, sino los protocolos serían completamente diferentes. Guardias que lo escoltaron fuera de inmediato. Y la parte más inquietante llegó cuando una enfermera que conocía le confesó, temblando, que había visto 3 cuerpos pequeños sobre una mesa y que ninguno era humano. Días más tarde, la misma enfermera desapareció del registro público de la base militar y de la ciudad. En 1995 se filtró un video que mostraba la supuesta autopsia extraterrestre de Roswell. Videos que anteriormente ya les mencioné. Aunque gran parte del mundo lo consideró falso, otros señalaron detalles técnicos que parecían coherentes con procedimientos reales de la época.
Pero más allá del video ya existían testimonios previos. Testigos afirmaron que médicos militares recibieron órdenes de extrema confidencialidad, que se usaron salas selladas, que se aplicaron protocolos quirúrgicos poco comunes y que se tomó material biológico y se enviaron muestras fuera del estado. Varias personas mencionaron que había algo inusual en los cuerpos. No tenían nalgas visibles, sus costillas eran más delgadas, el tórax parecía rígido, duro, la piel era lisa, sin vello, tenían 4 dedos largos y no 5. Nunca se presentó alguna evidencia oficial referente a ello, pero el volumen de testimonios es significativo. Y creo que esto lo hace bastante creíble, entendiendo que no fue solamente una persona, no fue solamente los que estaban ahí, sino inclusive enfermeras y militares oficiales empezaron a atestiguar sobre ello. El ejército tomó medidas inmediatas para controlar la narrativa, amenazas implícitas a testigos, como siempre, tratar de silenciarlos, órdenes de silencio, reemplazo del comunicado original, recogida de cualquier fragmento en manos civiles, contradicciones deliberadas en la presa, restricción total de acceso al rancho durante días. Mac Brazel, el ranchero, desapareció por casi una semana. Cuando reapareció estaba extrañadamente callado. Según sus familiares, declaró que los restos no eran nada especial, que ojalá no hubiera dicho nada. Y eso... raro. ¿Por qué estaría una semana desaparecido? ¿Qué buscarían? ¿Qué necesidad con él? ¿Se lastimó? ¿Tuvo alguna herida o algún metal que se le haya incrustado? ¿O qué finalidad tenían? ¿Tomar su testimonio? Ya lo había dicho. Creo que cambiar o buscar cambiar la versión de todo ello era protegiendo a su familia. Y lo último es lo más inquietante, que dice, ojalá no hubiera dicho nada. Su cambio repentino siempre se ha considerado algo sospechoso. Varias fuentes militares señalan que los restos y los cuerpos fueron enviados a la base de Wright-Patterson en Ohio, famosa por albergar laboratorios avanzados, más avanzados que el anterior, que habíamos mencionado sobre registros atómicos y demás. Allí algunos testimonios posteriores se clasificaron los materiales, se estudiaron aleaciones desconocidas, se documentó la estructura de las naves, se analizaron tejidos no humanos y se almacenaron cuerpos en cámaras selladas, herméticas. El supuesto hangar 18 nace desde esta etapa de encubrimiento, donde se buscaba específicamente sellar o apartar de la sociedad todo lo pasado en Roswell. Con el paso de las décadas, aparecieron documentos clasificados que mencionan proyectos de ingeniería inversa. Juan, ¿y qué es ingeniería inversa? Muy simple y muy sencillo. En el supuesto caso de que hubiera algún tipo de conflicto mundial y digamos nosotros como mexicanos queda aquí tecnología de algún tipo de sociedad más avanzada, como puede ser, no sé, Estados Unidos o Rusia, lo que nosotros haríamos para comprender su tecnología, adaptarla y adoptarla, sería la ingeniería inversa, que es básicamente apropiarse de ella, entenderla y tratar de replicarla. Material recuperado de un vehículo no convencional. Presencia de entidades biológicas. No era una vaca. No era un caballo. Hasta el día de hoy no sé, o yo no conozco alguna bestia que quepa en las descripciones que anteriormente mencioné, donde directamente se dice el tema de como vientre liso, duro, entidades cabezonas, por así decirlo,
con grandes ojos, con esa estatura. Aquí en la Tierra por lo menos no lo hay para compararlo. Y instrucciones de silencio para altos mandos. Aunque muchos de estos documentos están fragmentados o son imposibles de verificar, alimentan la narrativa de que Roswell no fue un simple globo meteorológico. Recordemos que al día de hoy, la única manera de poder desclasificar archivos de Estados Unidos, una es ser ciudadano de Estados Unidos y la otra es que tienes que conocer el nombre específico del archivo o del documento, ¿vale? No puedes llegar como un ciudadano estadounidense y decir, oye, quiero que desclasifiques todos los archivos relacionados con entidades no humanas o aliens o Roswell. Te van a decir, sí, pero ¿cuál es el nombre? ¿O cuál es el código? Esa es la manera en la que funciona actualmente por las leyes impuestas la desclasificación, porque todos tienen derecho a saberlo en cuestión de los ciudadanos estadounidenses o americanos. Estadounidenses. Pero tienen que saber exactamente el nombre. Tras el comunicado inicial y su inmediata retracción, la historia oficial quedó fijada en fue un globo meteorológico y nada más. Pero nadie en Roswell quedó convencido. Habían visto más. Habían atestiguado más que eso. Mientras los periódicos cambiaban de tema y la radio dejaba de mencionarlo, la gente del pueblo recordaba. Guardias armados en zonas rurales. Vehículos militares moviéndose a medianoche. El rancho de Brazel clausurado por días. Oficiales de alto rango que no solían aparecer por ahí. Y órdenes estrictas de no hablar con nadie. Incluso personas sin relación con el ejército empezaron a notar algo extraño. Y claro que era notorio. Un evento así no podía pasar desapercibido. Eso es un hecho. Correos retenidos, teléfonos con interferencias, visitas inesperadas de oficiales, solo para verificar detalles, anotaciones médicas extraviadas, registros alterados. Era como si una mano invisible limpiara la historia. Durante los años 50 y 60, Roswell dejó de hablarse públicamente. Entre tratar de silenciar a los testigos y buscar no hacer más grande esta noticia, lograron que no fuera tan público. Sin embargo, algo que jamás se va a lograr es esconder y que la gente olvide. Sin embargo, ya no era tan hablado como antes. El movimiento bélico frío aumentaba los proyectos nucleares y crecían, y el incidente se convirtió en un recuerdo incómodo hasta que empezó a resurgir. La prensa nacional empezó a reportar avistamientos ovnis en distintos puntos del país. Luces en Washington, objetos sobre bases militares, encuentros con pilotos. Cada caso hacía que Roswell sonara menos como una historia aislada y más como el primer capítulo de algo mayor. A finales de los años 60, algunos militares comenzaron a retirarse con el fin de su servicio. También empezaron a relajar su miedo referente a estos temas, y uno de los primeros en romper el silencio fue el sargento Melvin Brown. Estuvo presente en el hangar la noche del incidente. Años después confesó a su familia que vio una caja cerrada con algo pequeño adentro, como muchas personas lo atestiguaban. Un rostro grisáceo, caído con cabeza grande. Un olor extraño como amoníaco y metal. Su propia hija declaró décadas más tarde: mi padre nos dijo que vio un cuerpo. Fue todo lo que dijo, pero lo dijo con miedo, como si lo escucharan, como si todavía estuviera siendo vigilado. El renacimiento del caso comenzó oficialmente cuando el físico Stanton Friedman localizó a Jesse Marcel en 1978. Hasta el 78. Ya mucho después. Friedman quedó impactado. Marcel no era un civil confundido.
Era el oficial de inteligencia del único escuadrón nuclear del planeta. Su credibilidad era altísima, y a partir de aquella entrevista se reabrió la investigación pública. De ufólogos, periodistas, militares retirados comenzaron a hablar. El caso explotó por segunda vez en la historia. Una de las piezas más inquietantes son los testimonios hechos en el lecho de muerte, donde la gente suele hablar sin miedo. Walter Haut, oficial de prensa original, antes de morir dejó un affidavit, que es un testimonio legal sellado afirmando lo siguiente: que el ejército recuperó 2 naves, que vio cuerpos no humanos, que había una sala en la base donde se estudiaban los restos, que el comunicado original era cierto y que la retracción fue una orden directa. Su affidavit se abrió solo tras su muerte, por petición suya. Otros testimonios de última hora: enfermeras, mecánicos, personal civil después hicieron confesiones tardías. Pero, en efecto, habían sido ya tardías. Lo que venía tenía cabeza grande, decían. Transportamos algo que no era humano, mencionaban. La base se llenó de oficiales desconocidos. Esto no era tecnología terrestre. Aunque algunos detalles contradicen un poco esto, la esencia se repite. Había algo más que un globo aerostático. En los años 80 y 90, la presión popular creció. Libros, documentales, testimonios civiles apuntaban a un encubrimiento masivo, gigante. El gobierno, cansado de rumores, lanzó una nueva versión oficial. En 1994 al 97 aparecieron 2 reportes. El reporte número 1 tiene como nombre el proyecto Mogul. Según esta versión, el objeto recuperado era parte de un globo espía secreto diseñado para detectar pruebas nucleares soviéticas. Y el reporte número 2, los maniquís de prueba, un intento de explicar los cuerpos como dummies usados en experimento de caída. O sea, dummies como los sujetos o maniquíes de prueba, como cuando hacen las pruebas de choque de carros. Esos son los dummies. Aunque esos experimentos ocurrieron años después, en 1947. Ambos reportes fueron criticados claramente. Contradicciones de fechas, materiales descritos que no encajan en el proyecto Mogul, testigos que insistieron que lo habían visto y no era un globo, personal militar de alto rango que negó la versión, cuerpos que no parecen en nada a maniquís. En vez de aclarar, los informes generaron más sospechas. Y volvemos a lo mismo, era mucho más fácil decir la verdad. Es más complicado tratar de sostener siempre una mentira. A medida que avanzaron los años, los testigos dieron declaraciones, más archivos desclasificados contenían referencias sospechosas, más estudios metalúrgicos detectaron lesiones imposibles en objetos atribuidos al caso. Ex militares afirmaron que Roswell fue uno de los varios accidentes. Roswell dejó de ser un mito aislado y se convirtió en un símbolo global de contacto encubierto, y uno de los más grandes. Podría decir o podría presumir como uno de los más grandes. En los años 90, Roswell dejó de ser un secreto a voces. Se convirtió en una tormenta pública, pues la llegada del Internet permitió que los documentos clasificados, fotografías, testimonios y teorías circularan sin control. Bendito Internet. Se formaron comités ciudadanos, periodistas independientes, investigadores privados e incluso exmilitares que comenzaron a colaborar entre ellos para reconstruir el incidente. Fue una década donde lo prohibido salió a la luz. Muchas cosas, muchos temas que tenemos que hablar más adelante. En 1984, por difundirlos masivamente entre el 84 y el 90, aparecieron documentos que mencionaban a un supuesto grupo llamado Majestic 12, o que lo llegaron a simplificar como MG-12,
un comité secreto formado por órdenes del presidente Harry Truman en 1947, encargado de estudiar vehículos no humanos estrellados. Los documentos, aunque disputados, describen en específico protocolos de recuperación de naves, manejo de entidades biológicas no humanas, instrucciones para el encubrimiento, descripción de tecnología avanzada recuperada, análisis de restos del incidente de Roswell. Y yo te digo, ¿estos protocolos ya existían o fueron creados a partir de el evento de Roswell? ¿Ya estaban preparados? ¿Ya había pasado anteriormente? ¿O porque este se hizo mucho más famoso, tuvieron que hacer nuevos protocolos de acción? Eso es una pregunta pues bastante interesante. Incluían firmas de personajes históricos como el almirante Roscoe, también el doctor Vannevar Bush y el secretario James Forster. Aunque el gobierno rechazó la autenticidad de los documentos, nunca logró desacreditar todos los detalles técnicos. Para muchos, MG-12 se convirtió en la pieza faltante que explicaba el silencio oficial. En 1995, el productor Ray Santilli afirmó poseer una grabación filmada en 1947 durante una autopsia a uno de los seres recuperados en Roswell. El video se volvió viral en televisión internacional. La figura sobre la mesa quirúrgica mostraba un cuerpo pequeño, muy chico, como lo habíamos dicho, piel suave, cabeza grande, ojos vendados, extremidades delgadas y ausencia de genitales visibles. Cavidad torácica que no coincidía con la autonomía humana. Aunque Santilli admitió años después que algunas partes habían sido recreadas, insistió en que el video original existió y estaba demasiado dañado para mostrarse. La controversia no borró el impacto cultural y reforzó aún más la narrativa de Roswell. Durante los años 90, el gobierno de Estados Unidos desclasificó miles de documentos relacionados con el proyecto militares. Entre ellos aparecieron archivos que, aunque no mencionaban directamente a Roswell, contenían referencias a vehículos no convencionales, protocolos secretos para objetos caídos, listados de materiales imposibles de identificar, reportes sobre aleaciones que no correspondían a proyectos estadounidenses y registros de laboratorios trabajando con compuestos desconocidos. Muchos investigadores relacionaron estas descripciones con restos recuperados en Roswell. En los años 90 a 2000, varios exmiembros de las Fuerzas Armadas decidieron hablar sin miedo. Pues algunos de ellos fueron el general Arthur Exon, declaró que los restos recuperados de Roswell fueron estudiados en Wright-Patterson, describió el material como de origen no humano, diferente a cualquier cosa creada por la industria militar. En el caso del otro testigo, el coronel Philip Corso, autor del libro The Day After Roswell, afirmó haber supervisado tecnología recuperada del accidente. Según él, habían fibras ópticas, circuitos integrados, visores infrarrojos y microprocesadores. Fueron desarrollados todo esto por humanos después, inspirados en esa tecnología. Justamente lo que les decía anteriormente, ingeniería inversa, gracias al Roswell Crash o al choque del Roswell. Su testimonio generó controversia, pero nunca fue desacreditado completamente. A lo largo de las décadas se han planteado múltiples teorías sobre el objeto recuperado. Algún tipo de nave extraterrestre tradicional, tripulada por seres no humanos, caída por tormenta o algún tipo de falla técnica, dron biológico, seres pequeños como pilotos orgánicos creados para misiones específicas, tecnología experimental desconocida, un prototipo terrestre secreto que se salió de control, pero la verdad, seamos muy sinceros, es poco probable por la tecnología descrita.
sobre todo porque el accionar de las personas o la movilización o en cuestión del protocolo claramente no pareció como un ejercicio militar, sino como que trataban de ocultar algo que iba más allá de su conocimiento. Una sonda inteligente no tripulada, tipo digamos un dron, una mezcla entre máquina y algún ente biológico. Naves interdimensionales. Teoría moderna. El accidente fue un fenómeno dimensional, no espacial. Aunque ninguna teoría es verificable al 100%, la mayoría coincide en que el objeto era un globo meteorológico. El imán de Roswell fue gigantesco, porque gracias a él, parte de nuestra cultura popular sobre la ufología es lo que es al día de hoy. A finales de los 90, Roswell ya no era solo un caso, era un fenómeno de proporciones globales. Programas de televisión, libros bestseller, películas inspiradas en el accidente, documentos internacionales, eventos anuales en Nuevo México, investigadores visitando el rancho original. Roswell se transformó en la piedra angular de la ufología moderna. El incidente pasó de rumor a arquetipo. En los últimos años, con el reconocimiento oficial de videos de la Marina estadounidense que muestran objetos no identificados UAP, el caso Roswell tomó renovada relevancia. Y claro, al día de hoy es mucho más difícil que se oculten ese tipo de cosas porque tenemos celulares, redes sociales, y el hecho de que se viralice algo así de manera tan rápida es mucho más sencillo. ¿Cuántos pilotos militares confirman aceleraciones imposibles, maniobras no humanas, naves sin superficies de control, objetos que se sumergen en el océano y vuelan, los conocidos como OSNIs, tecnología que supera todo lo conocido? Muchos regresan al origen. Todo comenzó en Roswell. 70 años después del incidente, el desierto de Nuevo México continúa igual de silencioso que aquella madrugada de 1947. Los cactus siguen inmovibles, las carreteras largas se pierden en líneas rectas interminables y el viento arrastra arena como si intentara borrar huellas que nunca debieron existir. Sin embargo, bajo esa calma aparente, Roswell se convirtió en un símbolo. No es solo un evento histórico, es solo una frontera emocional, un espejo que refleja nuestra curiosidad, nuestros miedos y una presencia en nuestras vidas indeleble, así como una pregunta antigua que nos acompaña durante el comienzo de la humanidad. ¿Estamos realmente solos? Los documentos oficiales se contradicen. Los testimonios coinciden demasiado para ser ignorados. Los informes desclasificados dejan vacíos sospechosos y los videos modernos muestran tecnología que no encaja con el humano. Roswell se volvió la grieta donde millones comenzaron a mirar hacia arriba. En medio de esas dudas surge una idea muy importante. Quizá lo más importante no sea lo que cayó, sino lo que ese suceso provocó. La ciencia cambió, la vigilancia al cielo cambió, los gobiernos cambiaron sus protocolos, la sociedad cambió su percepción del universo. Muchos investigadores sugieren que Roswell influenció programas aeroespaciales secretos, avances tecnológicos acelerados en décadas clave, nuevos materiales compuestos, investigación militar de propulsión avanzada y proyectos de vigilancia atmosférica espacial. Y sí, de manera personal, yo también creo que mucha de la tecnología que nosotros tenemos y este salto cuántico de tecnología tuvo algún tipo de empuje, algún tipo de ayudita. Roswell es una mezcla de comercio turístico, museos temáticos, testigos ancianos que aún recuerdan, familias que escucharon
la historia de boca de sus abuelos y que se fueron pasando de generación en generación. Militares retirados que hablan en voz baja. Investigadores que vuelven año tras año buscando respuestas, algún tipo de hallazgo, algún tipo de prueba. Todos comparten algo en común. La sensación de que algo ocurrió, pero no solamente algo o cualquier cosa, sino algo grande, algo realmente sustancioso, un evento que hasta el día de hoy ha marcado parte de nuestra historia. Cada década trae nuevas piezas del rompecabezas. Nuestros documentos, nuestros testigos, nuestras revelaciones oficiales sobre el fenómeno aéreos, espaciales y, en el caso de los OVNIs, debajo del mar. Y aunque la versión oficial intenta cerrar la historia, las propias agencias militares ya lo reconocen. Hay objetos en el cielo que no sabemos qué son. Con esto, Roswell deja de ser una anomalía del pasado y se vuelve una puerta abierta al presente. Entonces, si todo esto fuera cierto, ¿qué significaría para nosotros? ¿Sería Roswell el primer contacto no oficial de la humanidad? ¿O sería uno de tantos? ¿Un accidente que cambió la historia para siempre en secreto? ¿Una oportunidad científica escondida durante décadas? ¿O una llamada que aún no hemos entendido? ¿Preferimos la versión oficial o la historia que se niega a morir? El desierto de Nuevo México no dará respuestas. Solo ofrece el silencio de la madrugada donde, según muchos, algo cayó sobre el cielo. O del cielo. Algo que no debía estar ahí. Y al final, cuando se apaga la luz y solo quedan las dudas, ¿tú qué crees? ¿Qué pasó realmente aquella noche en Roswell? Esto te lo pregunto a ti. Porque esto no es cualquier cosa. Este es un evento que a generaciones anteriores y a la mía nos ha marcado. Esta hambre de investigación y de saber realmente qué hay más allá y sobre el misterio. Esto es muy, muy importante. Y bueno, gracias por escucharme. Y si te gustó, ya sabes, deja tu like. La verdad es que me ayuda muchísimo. Suscríbete, principalmente suscríbete. Comenta qué otro dato te gustaría agregar a otra futura investigación, a otro tema que complemente a este proyecto en particular, o a Roswell en particular. Y pues nada, por favor, sígueme en mis redes sociales, en YouTube, en Spotify. Vas a ser más que bienvenido a esta gran comunidad eh, apócrifa, gran comunidad de curiosos, de investigadores. Y pues bueno, también tengo una sección que viene en un futuro muy cercano, que es alguna compilación de historias de terror. Me encanta también lo paranormal. Y tu historia, si tienes una gran historia, por pequeño o grande que sea, muy valiosa, mándamela porfa, me va a encantar contarla. Y esto lo puedes hacer en el correo de apócrifopodcast, así junto, @gmail.com. ¿Vale? Entonces, cuídate mucho. Yo soy Juan y que tengas una excelente noche o día. No sé en qué momento estés viendo esto. Bye.